Hola a todos, en esta ocasión les vamos a compartir un documento muy interesante que refiere sobre las normas de la APA, la séptima edición, que nos da a conocer la guía de citación y referenciación. Por aquí le tengo los datos de los autores, es de la Universidad Central, es colombiana. Aquí están los datos de los autores, características de la publicación y el contenido del documento. Dentro del contenido del documento pues hace referencia a ciertas adaptaciones al español, la citación y la referenciación básicamente, que es en lo que se enfoca este manual, que se me hace muy interesante porque ahorita vamos a ir analizando cada uno de ellos, cada uno de los casos, para que ustedes puedan darse cuenta que está bastante práctico. De hecho, les comparto este documento en la descripción del video para que puedan descargarlo y compartirlo con todos sus conocidos, que esa es la intención a final de cuentas. Como introducción, dentro de este pequeño manual, pues refieren sobre el concepto de la APA, que es la American Psychological Association. Inicialmente la APA dio a conocer sus normas específicamente para el campo de la psicología, pero últimamente se usa en gran medida en prácticamente todas las universidades del mundo, o la mayor parte de ellas, desde las ciencias sociales hasta las ciencias aplicadas. Sí, desde hace más de 10 años, desde la última edición de las normas, pues han contribuido ampliamente al desarrollo de trabajos de investigación, sobre todo en las universidades. Dentro de las primeras características en este manual se describen las adaptaciones al español. Son pequeñas, algunas simbólicas y características. Por eso no hacemos tanta mención. Aquí en el documento se describe claramente la diferencia entre cada una de en el caso de la presentación en inglés y la adaptación al español. De la citación, aquí es muy importante dar a conocer que la citación pone de manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes, es decir, que se permite una argumentación y una contraargumentación enriquecida. Si se cita textualmente, el cual recibe la denominación de cita directa, o si se parafrasea de forma indirecta, y tener una característica también de la forma de citación, si es sobre el autor, en este caso se llama cita narrativa, o sobre la idea misma, que es una cita parentética. Vamos a ir viendo la característica. Algo muy padre de esta guía práctica es que te describe precisamente cada una de las citas y te va poniendo ejemplos. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Dentro de las citas directas, cabe hacer mención que las citas directas pueden ser cortas, hasta 40 palabras, o en bloque más de 40 palabras. Dentro de la cita corta, el contexto de la parentética, que habíamos dicho que está enfocada sobre la idea, aquí viene un ejemplo de una cita parentética corta y el ejemplo de la narrativa. ¿Sí? En el caso de la narrativa, pues está enfocada sobre el autor, habíamos dicho. O sea, viene aquí el ejemplo de cómo hacer cada una de las dos formas de citación. Está muy interesante este manual porque te va poniendo ejemplos tras la definición. Viene también el caso de la cita en bloque, el caso igual del caso de la cita parentética y la narrativa también. Aquí viene el ejemplo de cómo realizar la citación. También para las citas indirectas viene la forma de cómo citar tanto la parentética como la narrativa. Viene o refiere sobre comunicaciones personales, cómo se debe realizar la citación de comunicaciones personales. ¿Sí? Refieren que los trabajos que no pueden ser consultados por los lectores se citan en el texto como comunicaciones personales y no requieren entrada en la lista de referencias. Y aquí viene la forma de cómo realizar
tanto la forma parentética como la forma narrativa de la citación. En lo que refiere a la referenciación, básicamente se describe una condición bastante ya conocida por todos, de que la referencia tiene 4 elementos básicos. Uno de ellos es el autor, la fecha de publicación, el título o nombre del material y la fuente, que es el lugar de consulta o la adquisición. Vamos a ir describiendo rápidamente cada una de las publicaciones. Existen publicaciones periódicas. Esta es la forma clara de cómo realizar el caso de una publicación. Es bastante clara la descripción en el documento. Me gusta mucho porque te va delimitando cada uno de los elementos y la forma de cómo lo vas haciendo. Yo sugiero mucho hacerlo a través de este método y no usando el caso del procesador de texto, porque a veces suele haber errores y puede terminar con tu trabajo todo desordenado y te puede generar, en lugar de ayudarte, te va a hacer perder más tiempo en volver a realizar todo este proceso. Existen artículos con DOI o URL. En el caso del DOI hace referencia a un identificador único y permanente para publicaciones electrónicas, y la URL refiere a la página de internet o el buscador en donde podemos identificar nuestra publicación, en este caso digital. Cuando es una publicación digital es necesario poner el DOI o la URL, de ser necesario si la publicación lo tiene. En el caso de artículos con más de 20 autores, aquí hay una característica que debemos de mencionar, que dice así: note en este ejemplo que la referencia permite hasta 20 autores. Si son 21 o más, deben omitirse en el orden los que sean necesarios hasta el penúltimo. Además, también se menciona que en los casos en que la revista referenciada esté alojada en varias bases de datos, no se incluye ni el DOI ni la URL. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando se tiene una autoría grupal e individual combinada, esto es muy interesante porque a veces resulta que hay autores que se asocian con miembros o secretarías o departamentos nacionales y se pone la leyenda, en este caso se agregan los miembros de, por ejemplo, si en dado caso de que yo participara con otro colaborador y los miembros de un departamento, puede ser miembros de la Secretaría de Salud o miembros de la Secretaría de Educación, tiene que llevar esa leyenda. Esto es muy importante. Se describen también libros y obras de referencia, pues prácticamente la misma tendencia que las anteriores, corresponder a la URL y al DOI si se tiene. Tanto el libro en versión digital y en versión impresa. También se pueden referenciar los audiolibros, pueden referenciarse diccionarios y un tesauro o enciclopedias. Un tesauro se describe o se entiende como el diccionario en donde identificamos antónimos y sinónimos. Si es en algún momento útil para nosotros, tenemos que corresponder a la referencia. Cuando tenemos una entrada de fuente de referencia, igual tenemos que corresponder a la entrada de la definición o la búsqueda en un diccionario o una enciclopedia. Cabe hacer mención que también pueden realizarse citaciones y por lo tanto referenciar a Wikipedia. En este caso, se debe describir la entrada de la búsqueda. Por ejemplo, si yo busco en Wikipedia o el concepto de COVID-19, por ejemplo, tengo que poner como entrada el hecho de la posición del autor, la entrada de la búsqueda, y corresponder que fue obviamente buscada en Wikipedia y la URL correspondiente.
Esta guía está bastante práctica porque te va poniendo los ejemplos. De esa forma, dependiendo del uso que tú tengas de las referencias, tú te puedes guiar a través de este documento y para realizar precisamente la referencia correspondiente. También se pueden hacer informes y literatura gris, informe de agencia gubernamental u otra organización, comunicado de prensa, conferencias y presentaciones, ponencias, tesis, fuentes no publicadas, manuscrito en preparación editorial. También se pueden referenciar o se deben referenciar los softwares, aplicaciones y dispositivos. Los software aplica prácticamente a cuando nosotros trabajamos con los análisis estadísticos. Por lo general se utilizan paquetes estadísticos que son softwares y tenemos que corresponder a la referencia. También se deben referenciar aplicaciones móviles si se usan, dándole los derechos correspondientes a Google a través de su Play Store, si es el caso. Se pueden también referenciar medios audiovisuales como películas, series de televisión. Aquí viene la denominación o los autores que corresponden al medio a un medio determinado. Por ejemplo, la película, el autor sería el director. En el caso de la serie de televisión, productores ejecutivos. Un webinar puede ser el instructor. Entonces aquí viene la descripción. Eso está muy, muy bonito porque te va diciendo que o corresponde a qué el medio que utilizamos y el autor que le corresponde. También podemos referenciar películas, episodios de una serie. Esto está muy, muy interesante. Aquí viene un ejemplo del episodio de una serie y dan a conocer, es muy curioso, en la serie de Juego de Tronos, ¿no? Es un ejemplo de alguien que utilizó la temporada 4 y el episodio 5 de Juego de Tronos. También se puede referenciar un video de YouTube, obras de arte, mapas, diapositivas, canciones, medios en línea, publicaciones en redes sociales, un tweet, un post o un perfil de Facebook también pueden referenciarse, y aquí viene el ejemplo para cada uno de ellos. Las páginas web, noticias, referencias legales, sentencia, referencias con información faltante. Esta parte está muy interesante porque aquí describe en esta tabla que viene casi al final del documento cuando hay un elemento faltante de nuestra referencia. Por ejemplo, si le falta el autor, cómo realizar la lista de referencia y cómo hacer la citación intratextual. Esto es muy interesante y muy importante saberlo porque a veces hay referencias en donde es muy interesante para nosotros o cabe dentro del contexto de la información que queremos presentar, pero tienen elementos faltantes. Y aquí viene cómo hacer tanto la referencia como la cita. Pues de mi parte es todo, agradezco mucho su atención y les hago la cordial invitación para que puedan suscribirse a nuestro canal. Seguiremos compartiendo más información de investigación y de otros temas. Muchísimas gracias.